Bueno, como os avanzaba en el correo, quizás podríamos empezar presentándonos, luego pues os haré alguna pregunta a cada uno. Marta, dejaba al final, porque probablemente tú podrás sacar conclusiones de lo que se vaya diciendo en la mesa que irán más enfocadas a lo que luego podemos trasladar para que nos sirva como conclusiones finales y también como contenidos de formación. Con lo cual, no sé si quieres empezar, Silvia, presentándote tú. Pues encantada. Mira, soy Silvia Vigata, en este momento soy la presidenta de la Federación Internacional de Empresarias Business Professional Women Spain. Es una federación internacional que presente en 17 provincias españolas, en 110 países del mundo, con una antigüedad de 90 años, fundadoras de Naciones Unidas, desde que nos creamos en el año 1930, como os he dicho, ya tenemos más de 90 años de antigüedad. Y en España tenemos una antigüedad de ya de casi cerca de 20 años. Acabo de renovar mi mandato este pasado 26 de noviembre y en mi vertiente profesional soy empresaria, estamos en segunda generación, pertenezco al grupo Asisum, una familia, somos una familia de empresarios que nos dedicamos a la reconstrucción de componentes mecánicos. Tenemos toda una serie de empresas, cada una de ellas dedicadas a la reconstrucción de una de las partes de los motores de los vehículos. Ya hace 40 años que nos dedicamos a la reconstrucción de los componentes mecánicos, por tanto, la economía circular corre en nuestras venas desde hace mucho tiempo, es un concepto muy interiorizado por nosotros. O sea, no es nada nuevo para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Marta, ¿te quieres presentar tú, por favor? Tengo un poquito de problemas con el audio. Intentaré hablar más fuerte yo, pero no te pedía si te querías presentar. ¿A mí me escucháis bien? Sí. Hola, pues buenos días a todos, Jordi, Silvia, Héctor. Yo soy Mar Rodríguez, soy la técnico de formación de la Academia Luis Vives. La Academia Luis Vives tiene más de 50 años, cumplimos el 50 aniversario en el año 2015. Empezó siendo una pequeña escuela de barrio. Hoy por hoy, pues su actividad es un colegio concertado de infantil y primaria. Luego tenemos guarderías privadas y la tercera actividad que ejercemos es la formación para el empleo. Y aquí es donde entramos, mi equipo y yo. Llevamos muchísimos años impartiendo formación, tanto para trabajadores como para desempleados. Y desde hace unos años sabéis que ha cambiado el tema de la formación. Ahora lo que se imparte es formación prácticamente reglada, es equivalente a los grados medios y superiores de formación profesional. Lo que ocurre es que es cierto que el tema de las finanzas sostenibles o el certificado de profesionalidad es algo un poco difícil si no ocurre lo que estaba comentando antes Inma, si no se incluye dentro del catálogo de los certificados, dentro del contenido habría un poco que modificar, porque lo único que yo puedo hacer en estos certificados a fecha de hoy es un módulo de 10 horas donde hay una sensibilización medioambiental, de igualdad de género, igualdad de oportunidades, y luego otra formación complementaria de 30 horas, que es el fomento del trabajo autónomo. Entonces, pues sí que aprovechas, sea el perfil que sea el certificado, aprovechas con los chicos y chicas para explicarles un poco lo que sería el tema del emprendimiento con estos conceptos de sostenibilidad que estamos comentando. Muy bien. En fin. Gracias, Mar. Eso es. Héctor, ¿te presentas tú ahora tú, por favor? Hola, gracias por esta oportunidad de debatir sobre las finanzas sostenibles. Soy Héctor Rovelló, soy Project Manager de Ancesis La Bola, especializado en finanzas sostenibles desde ya hace bastantes años.
y he trabajado en banca de inversión, en una entidad aseguradora, gestionando planes de pensiones y una larga carrera como docente en el Instituto de Estudios Financieros, sobre todo enfocada a la formación de profesionales en el sector financiero y certificaciones relacionadas con el asesoramiento financiero. Y en los últimos años, pues el desarrollo de certificaciones especializadas en finanzas sostenibles. Y esto en relación a lo que ha comentado Mar, ¿no? Que lo que es el sector financiero y el sector de asesoramiento financiero, pues ya se está enfocando a lo que es la educación en finanzas y también en finanzas sostenibles, por todo el ecosistema que se está cociendo, ¿no? Desde hace ya unos años en términos de iniciativas y regulación. Entonces, bien, hasta aquí mi presentación. Gracias, Héctor. Me presento también yo. Yo soy Jordi Martínez, soy el director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros. Entendida la educación financiera como alfabetización. O sea, el IEF es una fundación privada que tiene 30 años de historia, que nació para formar a profesionales del sector financiero. Y de hecho, el core business del IEF es ese, ¿no? Pues ir a formar ya sea con cursos in company en las entidades, o a través de un máster en finanzas que tenemos en abierto, o en otros cursos en abierto que tenemos. Desde hace 12 años pues decidimos ser más un centro de divulgación. ¿No me oyes, Mar? Sí, pero que estaba pidiendo disculpas. No te preocupes, no te preocupes. No, desde hace 12 años pasamos a ser no solo ya una fundación que formaba profesionales, sino también pasamos a ser un centro más de divulgación. Creamos unos premios de divulgación financiera, creamos también un observatorio de divulgación financiera donde publicamos papers, podríamos decir, de mercado a mercado, buscamos a profesionales del sector financiero que estén haciendo cosas innovadoras. Hoy en día podríamos decir que el 80% de lo que hacemos es sobre sostenibilidad, lógicamente, y lo que hacemos es pagamos al autor, pagamos todos los referees para que revisen el material, el contenido, luego lo publicamos de manera gratuita al alcance de todos. Os animo también, si queréis, pues os podéis suscribir y ahí os llegará información de todo lo que se está haciendo en sostenibilidad en el ámbito financiero, también en digitalización, temas de mercados, pero sobre todo hoy en día en temas de sostenibilidad. Y por último, la última pata, pero quizás la que dedicamos más tiempo nosotros, es la educación financiera entendida, lo que os decía antes, como alfabetización. O sea, si en finanzas nosotros formábamos a la oferta, ahora formamos también a la demanda, podríamos decir, ¿no? Pues vamos a escuelas, vamos a colegios profesionales, vamos a fundaciones, ayudamos a la ciudadanía en general y a los jóvenes en particular a tener mejores conocimientos financieros. También participamos en proyectos europeos, no solo de educación financiera, sino que, por ejemplo, ahora mismo estamos en uno de finanzas sostenibles. Estamos a la mitad del proyecto. No puedo compartir la pantalla porque no tengo la opción, pero no soy anfitrión. Ahora cuando Inma venga os enseñaré un poco la web para que veáis. Estamos desarrollando un proyecto con distintos partners, la UNED en España y luego tenemos partners en Grecia, en Italia, en Bélgica, en Alemania, en Holanda, en Finlandia y en Irlanda. Y lo que estamos es desarrollando unos materiales de finanzas sostenibles que sirvan pues están dirigidos en teoría para escuelas de educación secundaria, pero visto lo que va saliendo, yo creo que servirá mucho también para el propio profesorado y también pues, para centros de formación profesional y de formación continua, porque la verdad es que se está quedando algo muy, muy extenso y que se puede adaptar el nivel. Y a partir de aquí, una vez ya presentados todos, pues mi idea era haceros una pregunta a cada uno. Quería empezar por Héctor para que nos diera una visión más general de lo que son las finanzas sostenibles, para luego preguntarle a Silvia más sobre su experiencia empresarial, que es un ejemplo clarísimo de lo que es la economía circular y que puede ser muy útil para luego introducir en currículos, para acabar luego con Mar, para que con lo que hayan dicho Héctor y Silvia veamos a ver qué podemos aprovechar
para ya sean certificaciones, ya sean contenidos dentro de currículums que ya tengamos en marcha ahora mismo. Entonces, Héctor, empezamos contigo, si te parece, si nos quieres hacer una pincelada, teniendo Sí, en perfecto. cuenta que Fernando Varela en su ponencia nos ha hecho una explicación de lo que es la sostenibilidad, la sostenibilidad de la empresa. Ha sido muy interesante, eso se lo has podido ver. La verdad es que ha estado muy bien. Pero yo sí que te diría que lo aterrizaras más en las finanzas sostenibles y en Sí. cómo crees tú que estas finanzas sostenibles las podemos acercar a, a la educación, ¿no? Porque al final, una cosa que creo que está pasando, tú ahora me lo confirmas, pero es que las finanzas sostenibles ahora mismo hay más oferta que demanda. Cuando seguramente el sentido común hace 10 años nos hubiera hecho pensar lo contrario, ¿no? Que los clientes pedirían cosas de sostenibilidad y los bancos irían detrás corriendo a hacer los productos. Y yo me da la sensación que por la regulación está pasando lo contrario. Entonces yo creo que sería interesante pues que podamos ayudar a formar a los futuros profesionales para que haya demanda en este sentido. Muy bien, gracias Jordi. Pues sí, desde Anthesis La Bola, que es una consultora especializada en sostenibilidad, pues lo que estamos viendo es que está creciendo lo que es la demanda, ¿no? de iniciativas y regulación, la demanda de el conocimiento de iniciativas y regulación que se están desarrollando en términos de finanzas sostenibles. Y en este caso yo trato directamente con el sector bancario. Entonces, esto es un proceso que este ecosistema ha ido creciendo en lo que son las finanzas y la sostenibilidad y pues abarca pues, a diferentes agentes económicos. Y hay iniciativas y regulación con el objetivo de crear un lenguaje común para trasladar la sostenibilidad y todos los agentes económicos sepan trasladar la sostenibilidad y, sobre todo, pues valorar, ¿no? lo que son las acciones hacia el cambio climático, etc. Entonces, se está creando taxonomías. Podríamos decir que una taxonomía es un lenguaje, es una clasificación de actividades que sean facilitadoras, ¿no? para el cambio climático, mitigación del cambio climático o la circularidad, ¿no? que ha hablado Silvia, etcétera. Hay diferentes objetivos medioambientales. En este caso, en la Unión Europea hay 6 objetivos medioambientales y se están desarrollando taxonomías en diferentes partes del mundo. Lo que sí que las prioridades regionales pues pueden ser diferentes. No es lo mismo la casuística de Europa que la casuística de un país latinoamericano, por ejemplo. Lo que estamos viendo es ciertas diferencias. Algunas diferencias, aunque lo que sí que estamos vislumbrando es que la taxonomía de la Unión Europea está siendo como una referencia, ¿no? Como un benchmark que se habla en términos financieros, en términos de taxonomía. Pero hay inquietudes, ¿no? de cómo va a acabar esta regulación y, por ejemplo, pues hay controversia en temas como el gas natural o la energía nuclear, que si entra en esta regulación, pues puede ser que la taxonomía europea sea menos estricta o más laxa que otras taxonomías que se están desarrollando, por ejemplo, en China y Rusia. Y esto es importante porque estamos en un momento clave, ¿no? Un momento clave para definir bien una regulación que nos sirva para los propósitos de sostenibilidad. Que si no se definen bien, pues puede ser como un documento para cumplir y ya está. ¿Sí? Entonces esto creemos que es muy importante y al final todo esto, bancos centrales, entidades financieras, empresas, intentan canalizar los recursos hacia a la ESG, ¿no? A lo que es al medio ambiente, a términos sociales y de buen gobierno, para poder valorar no tanto aspectos financieros, que también, sino también cómo contribuyen nuestras acciones hacia la sostenibilidad.
Y eso es el concepto de doble materialidad. Y esto es muy importante porque va a ser donde nos basemos en los próximos años en lo que es la valoración de cómo nuestras acciones están influyendo en la sostenibilidad, en aspectos medioambientales, por ejemplo, sociales y de buen gobierno, y cómo no dirigirte o alinearte a la sostenibilidad te puede afectar financieramente en la empresa. ¿Sí? Disculpad, tengo que enchufar el ordenador, si no se va a colgar. Bien, y entonces, bueno, todo eso, esta canalización de recursos, pues se está viendo pues que hay un auge de la demanda también, de la demanda. Todos estos años ha sido, como bien has apuntado, Jordi, ha sido eminentemente de oferta, ¿no? Basado en planes de pensiones que desarrollaban pues algunas políticas de inversión sostenible, etcétera. Pero ahora la demanda está creciendo. ¿Por qué? Porque hay una regulación determinada. Por ejemplo, entrará en poco tiempo lo que es la normativa de MiFID II, ¿no? En el sentido de que los demandantes de inversiones pues podrán decir sus preferencias, ¿no? En sostenibilidad. Y esto es muy importante y por eso se enlaza con la importancia de la educación. ¿Sí? O sea, lo que ha comentado Omar, la educación e incluso las certificaciones, ¿no? o del plan educativo desde edades muy tempranas. ¿Sí? Igualmente, y enlazado también, no solo la sostenibilidad, porque la sostenibilidad está relacionada con aspectos financieros, como hemos comentado anteriormente, ¿no? Entonces, claro, la sostenibilidad va ligada también a la educación financiera, ¿sí? Porque la sostenibilidad y las finanzas van relacionadas y irán relacionadas ya van relacionadas y en un futuro todavía más. Bien, esto lo que es la inversión y financiación, pues se está canalizando hacia la mitigación y adaptación al cambio climático y sobre todo se está creando metodología. Y esto es importantísimo porque las cosas nuevas, hasta que no se asientan, pues, pues hay muchas opiniones y muchas asociaciones, etcétera, y lo que se está viendo es que hay una concentración, ¿no? De asociaciones también y de iniciativas relacionadas con la sostenibilidad. Con el objetivo de crear un lenguaje común que no hayan diferencias significativas. Si bien sabemos que lo que es un beneficio, ¿no? De una empresa, o en términos financieros sabemos las ventas que son, pues en términos de sostenibilidad pues estamos definiendo qué es un impacto negativo en emisiones o cuáles son los umbrales que necesitamos para que sea una actividad facilitadora o de mitigación y adaptación al cambio climático, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, si me extiendo mucho, Jordi, me cortas porque yo a veces me enrollo bastante y me cortas, sin ningún problema. Hagamos 2 minutos más y luego si hace falta ya haremos otra ronda, ¿vale? Sí, lo que comentaba de metodología, la evaluación de riesgos y otro aspecto que es importante. Esto, y desde Antesis Laboral lo estamos viendo, esto está generando costes, ¿sí? Unos costes iniciales, pero que son necesarios asumir. ¿Por qué? Porque pues, las empresas pues, les viene una regulación que no tienen la metodología pues alineada a lo que es la regulación de sostenibilidad y pues buscan asesoramiento y por eso nos contratan como consultora para que les podamos pues ayudar en lo que tienen que transmitir y cómo lo deben transmitir. Y esto está generando costes iniciales, pero que evidentemente que después serán mínimos. ¿Por qué? Porque el objetivo también principal es alinearse
a una visión a largo plazo, ¿no? De las empresas y de los agentes económicos, la visión a largo plazo para que haya una viabilidad de las empresas, viabilidad de los proyectos financieros y también de viabilidad, podríamos decir, de la sostenibilidad, ¿no? Porque si seguimos como hasta ahora, pues no es viable, ¿no? Y tenemos problemas muy serios que afectarán a nuestro día a día en un futuro cercano. Muchas gracias, Héctor. Ese tema Gracias. es muy interesante. Y ahora pues le daría el paso a Silvia. Silvia, a mí me gustaría, has introducido antes tu experiencia en Asysum, y yo creo que es un gran ejemplo de lo que es la economía circular. Quizás estaría bien, primero, quizás definir los conceptos de la economía circular, que es, en qué consiste, y aterrizarlo un poco para luego explicar el ejemplo de lo que hacéis vosotros, que seguro que viendo el ejemplo pues todavía nos lo entenderemos mejor. Sí, yo había pensado en una primera parte explicaros qué es ahora la economía circular y en qué momento nos encontramos. Y luego explicaros en el ejemplo de lo que es mi empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora quería explicaros en el momento que nos encontramos. Debido a la pandemia mundial, ahora en este momento estamos experimentando un cambio fundamental en la manera en que los individuos y las sociedades se relacionan entre sí. Este cambio nos puede influir de un modo positivo en este resultado. Tanto la producción como el consumo están utilizando los recursos de una manera que no es sostenible. Entonces debemos trabajar estos recursos y promover acceso a servicios básicos, trabajos decentes, ecológicos y una mejor calidad de vida para todos. Estos son los principios básicos y los objetivos de los desarrollos de Naciones Unidas son sobre todo que debemos trabajar para un consumo sostenible. El concepto de la economía circular está basado en el reciclaje, la reutilización y la refabricación, y es la respuesta directa a las crecientes preocupaciones sobre la escasez de los recursos. Hemos de ser cada vez más conscientes de que los negocios, tal y como los conocíamos, son literalmente insostenibles. La crisis mundial nos ha llevado al cierre de miles de empresas. Hoy en día, una economía circular es la única alternativa a la economía lineal, es decir, fabricar, usar y desechar, en la que mantenemos los recursos en vida durante el mayor tiempo posible. Eso es la economía circular. Extraemos el valor máximo de ellos mientras están en uso. Luego los recuperamos, los regeneramos estos productos y los materiales hasta el final de su vida útil. Pensar que el 29 de julio es el día de la sobrecapacidad de la Tierra. Es el día en que se agotan los recursos del planeta. Entonces, esto significa que hemos agotado en nuestro presupuesto ecológico. Por tanto, hemos de tener en cuenta que desde el día 29 de julio estamos viviendo de crédito ecológico. Esto es un hecho que nos estamos quedando rápidamente sin recursos naturales. Y la economía circular ya no es opcional, es inevitable. Estos estudios sobre la sobrecapacidad de la Tierra se llevan realizando desde el año 1971. Esta fecha se ha adelantado más de 2 meses en los últimos 20 años. Esto se traduce, en que a día de hoy necesitamos los recursos de 1,75 planetas para abastecer el consumo anual de la Tierra. Hemos de cambiar nuestra forma de pensar, hemos de volver a la compra de calidad, al producto duradero, a aquellas lavadoras que duraban 20 años. Se está demostrando que la producción en masa con bajos costes y en consecuencia de mala calidad es una producción mucho más contaminante para el planeta. Hemos de adoptar la industria 4.0, pero adaptándola a estrategias circulares para evitar una pérdida de valor de los productos y recuperar los desechos.
La industria 4.0, que es la industria que se está poniendo en marcha, gracias a la intervención de los robots y a los datos de las necesidades que les podemos implementar gracias a la Big Data, no fabricará productos de calidad, debe fabricar productos de calidad con materiales que no sean perecederos, es decir, que permitan el reciclaje y que sean sostenibles. Si no, no tendrá éxito. Es decir, ya no podemos fabricar un tostador, por ejemplo, con una fecha de que se va a morir, sino debemos fabricar un tostador, una lavadora o cualquier producto de uso con una fecha, dotándolo de materiales que se puedan volver a reutilizar. La prioridad clave ha de ser adaptar la educación a las demandas de la cuarta revolución industrial. Hemos de poner el énfasis en alimentar la creatividad, el pensamiento crítico, el alfabetismo digital y una capacidad para la empatía, la sensibilidad y... ¡Ay! Disculpad que es que ando catarradísima. Y la colaboración, que tienen que ser necesarias en todos los casos para garantizar que la tecnología siga estando subordinada a nuestras necesidades y no al revés. Siempre la tecnología al servicio del humano y nunca al revés. Es más, los sistemas educativos tendrán que estar más orientados para un aprendizaje de por vida, tanto a través de métodos digitales como del desarrollo y la formación personalizada presencial. Es decir, tendremos que estar toda la vida aprendiendo. Ya no nos bastará con decir hemos estudiado una carrera y será suficiente. Nos hemos de estar formando toda la vida, porque los que somos baby boomers nos hemos dado cuenta que llevamos formándonos toda la vida. La humanidad, como os he dicho antes, vive de crédito ecológico. Ya no es posible explotar más la naturaleza hasta el infinito. Para superar esta brecha entre la disminución de los recursos y las crecientes necesidades, porque cada vez somos más en este planeta, tenemos que liberarnos de la lógica lineal, tomar, hacer y disponer. Lo inútil lo hemos de volver útil. Menos se debe hacer más, menos desperdicios y más recursos, menos tomar de la naturaleza y menos contaminar, y más calidad de vida sobre todo. La respuesta a las interrupciones tecnológicas radicará en nuestra capacidad para aplicar la humanidad al desafío. Durante la próxima década, nuestro mundo se encargará de resolver algunos de los problemas más apremiantes a los que nos estamos enfrentando, incluidos el cambio climático, las brechas de la riqueza, los costes de la salud en las sociedades de rápido envejecimiento. Es solo a través de las construcciones de bases sólidas para la nueva economía de habilidades, mediante la inversión en nuestros jóvenes y el respaldo a los programas de aprendizaje permanente para nuestras fuerzas de trabajo, que son talentosas y existentes, que podremos asegurar que nuestras naciones y nuestra gente estarán preparadas para enfrentar un mañana turbulento, porque eso es lo que nos espera. La cuarta revolución industrial será circular o no será. Hemos de desarrollar una nueva robótica, un Internet de las cosas o la nanotecnología a nivel global y masivo. No será posible sin una previa evolución hacia una economía circular. De otro modo, alcanzaremos mucho antes unas carencias importantes en materias primas y energía, así como una profusión insoportable de residuos no reciclables y de conflictos sociales y bélicos. Ya estamos viendo cómo industrias están quedando desabastecidas de chips, provocando una crisis mundiales, como por ejemplo en el automóvil o en los consumibles tecnológicos. ¿Habéis intentado ir a comprar un teléfono móvil a una tienda de Movistar? No hay teléfonos móviles en el mercado en este momento, simples teléfonos móviles. En 3 o 4 meses no podremos simplemente irnos a comprar un electrodoméstico de gama blanca porque ya no habrá chips para poderlos fabricar.
nos vamos a encontrar en un problema. Ayer mismo, el martes mismo, en la Junta Directiva de Cepime, poníamos sobre la mesa que la crisis de los chips va a durar hasta el año 2023. Esto es una crisis que nos va a traer graves problemas a las industrias. Por tanto, la transición hacia la economía circular puede ser y debe ser la mayor revolución y la oportunidad sobre la forma de organizar tanto la producción como el consumo en nuestra economía global para los próximos 250 años. Es la única solución. Muchas gracias, Jordi. Hoy, y yo con mi tos. Gracias, Silvia. Luego si tenemos tiempo, te preguntaré por lo que hacéis vosotros, porque creo que va en línea de lo que has explicado, pero será un ejemplo que nos será muy útil. Marc, paso a ti. Con todo lo que hemos oído de Héctor y de Silvia por el momento, ¿qué conclusiones sacas que crees que podríamos incorporar según tu experiencia? Bueno, enhorabuena, Silvia, por la exposición que has hecho, por supuesto también a Héctor. Me has hecho pensar un poco en qué hacemos los centros de formación por la sostenibilidad, por el consumo de los materiales. Nosotros en el año 20, en marzo, estábamos dando formación, como todos los años, presencial, con nuestros consumos de papel, de tóner, pues con todos los gastos que podéis suponer que hay en un centro de formación. Y tuvimos que parar la formación el 13 de marzo. Y esto supuso una revolución. Mis compañeros de informática y yo confeccionando memorias a la hora, tuvimos que cambiar la forma de trabajar y en muy poquito espacio de tiempo montamos un aula virtual en la que nos dimos cuenta que estaba suponiendo un ahorro tremendo para el centro, porque hemos digitalizado absolutamente todo, no solamente lo que tiene que ver con la formación, sino también con lo que tiene que ver con la gestión y administración del centro. Después de terminar en el año 20 los cursos todo en aula virtual, no asistían al centro, les digo, con el consiguiente ahorro sobre todo yo lo noté, la barbaridad de ahorro en papel, en todo tipo de consumibles, para borrar ¿cómo se llaman? Los cacharritos estos, tal. En fin, luego terminó ese expediente y el siguiente expediente, como ya se podía volver al aula, estuvimos con un 50% de la capacidad. Pero es que la gente prefería seguir en casa, prefería otra manera de estudiar. Los certificados hay distintos niveles, 1, 2 y 3. El nivel 1 es para gente que no tiene estudios. Había gente que no sabía ni manejar el ratón. Esto de estas conferencias que hacemos, estas reuniones, era algo impensable. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Silvia. En el momento que estamos viviendo, esto es un aprendizaje continuo. Yo misma tampoco me defendía como me defiendo ahora con los medios tecnológicos. Entonces, bueno, si alguna experiencia hemos sacado de esta pandemia, al menos aquí en el centro de formación, no solamente el nuestro, sino lo que ha ocurrido en todo, por el cambio que ha habido en la manera de acercarnos al alumno. Ahora hemos vuelto a la presencialidad, pero estamos usando los recursos que usábamos con el aula virtual. A todos los alumnos les abrimos una cuenta en Luis Vives Formación, tienen acceso a todo el Classroom, a toda la parafernalia que montan mis compañeros de informática, y es que ves que el alumno está más cómodo, ya no se maneja el volumen de papeles y les podemos dar muchísima más información. Está todo digitalizado. Antes empezaba un curso y a imprimir manuales, era un gasto. Y ahora, pues, fíjate, todo ha sido a raíz de tener que cerrar el centro y buscarnos la vida para poder seguir dando la formación, pero de otra manera. En mayo del año 21, viendo que esto estaba funcionando bien, me propuso mi jefe, Javier Rocamora, que Cerne Auditores pasáramos a auditoría del sistema de gestión medioambiental de la empresa. Y sin problema, con todas las novedades, con todo lo último que habíamos incorporado, pues tenemos la certificación ISO, es la 14001, 2.2015, la tenemos hasta mayo del 24.
y ha sido algo, o sea, no hay mal que por bien no venga, que nos hemos visto ahora que somos una empresa hasta certificada en gestión ambiental. No sé, parece que sí que me ha gustado mucho la exposición tuya, Silvia, porque tenemos que concienciarnos de que eso es así, de que o protegemos el planeta o nos concienciamos de ello o no sé dónde las nuevas generaciones van a irse a vivir, porque lo hemos consumido todo, lo hemos agotado todo, nos estamos quedando sin recursos. ¿Y qué más puedo aportar yo desde mi experiencia como docente? Pues que me encantaría que cambiaran un poco los currículums y poder tener más horas para poder mentalizar a la gente de todas estas cosas que estamos hablando. Mar, ¿y crees que en los currículums que hay ahora, tocando matices o más que incorporar material, pues reorientándolo o reinventándolo, se podría introducir temas como la economía circular, como las finanzas sostenibles? Es que ya os digo, como son tan cerrados los módulos, son módulos muy cerrados según la especialidad del certificado de profesionalidad. Solo tenemos el margen de esa formación complementaria que os he comentado tanto, de esas 40 horas, 10 sensibilización medioambiental, igualdad de género e igualdad de oportunidades, o sea, 10 horas. En un curso de 340 horas, 10 horas para esos tres temas tan importantes. Sensibilización medioambiental, igualdad de género, y lo que es el tema de la violencia, solamente 10 horas. Luego sí que tenemos un poquito más de margen con las 30 horas para el fomento del trabajo autónomo, que ahí como lo que tratamos de inculcar es la manera de hacer cuando el alumno opta por el autoempleo, pues ahí sí que un poco le transmites más todo lo que estamos hablando de la economía sostenible, de las finanzas sostenibles. Pero en el resto tú tienes un curso de gestión de base de datos, seguridad informática, concepción y publicación de páginas web, que no tienes al técnico siempre encima pendiente de que se dé todo el temario, punto por punto, como viene en el currículum. Entonces, pues tenemos esa pequeña salida, esas 40 horas de la formación complementaria para un poco trabajar estos temas y hacer que Pero Mar, por los ejemplo, chavales... ahora que en las empresas es obligatorio tener tener la ley de igualdad implementada en las empresas, ¿no crees que los alumnos de formación profesional deberían salir reglados y con el título de igualdad ya de la formación profesional? O sea, que no tuvieran que llegar a la empresa para cursar ese curso, sino que debería ir incorporado en su currículum de formación profesional, por ejemplo. Por ejemplo, en la Academia Luis Vives lo hicimos voluntariamente en el año 2015, porque aquí somos una media de 29, 30, 31 trabajadores, no teníamos ninguna obligación, pero me lo propuso Javier Rocamora y ahora ya tenemos vigente nuestro segundo plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Somos una empresa de formación, es un colegio, al ser enseñanza infantil y primaria, pues priman las mujeres, pero porque hay carreras y carreras, aunque tenemos, y muy buenos, tenemos profesores chicos, pero prima la mujer sobre el hombre, o sea, aquí no hay ninguna discriminación de la mujer. Pero sí, bueno, hicimos mejoras en cuanto a los 3 convenios colectivos que tocamos, hicimos un protocolo de actuación, caso de que hubiera algún caso de bullying, de acoso, y lo tenemos implantado y soy yo la que lo confeccioné, soy yo la que lleva el tema de la igualdad de género y hablo mucho de ello cuando estamos en clase y les muestro a los alumnos cómo se hizo, cómo hay que auditar varias áreas, auditoría salarial, el tema de la ergonomía, o sea que sí que trato de esos temas inculcarlos a la gente. Pero, insisto, no hay currículum, no hay tiempo, no hay cabida. Es que el gran problema es que la formación profesional no está adaptada a las empresas del momento. No. Y cuesta también mucho mentalizar a la gente porque hay alumnos y alumnos. Hay alumnos que les cuentas todas estas cosas, dedicas un par de sesiones a hablar de estos temas y encantados de la vida, pero hay otros que no. Hay otros que te está saliendo del currículo y no. Es que esto no entra. Es que ¿qué tiene que ver la Claro. sensibilización medioambiental con el inglés?
yo me he apuntado a un curso de inglés, otro día me he apuntado a un curso de base de datos. Sí, 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 Cuando, sí. cuando son cursos de administración la gente está un poquito más abierta, pero cuando es un curso manipulación de alimentos, ¿qué me estás contando? No, en el programa no he destinado este tiempo. O sea, que tiene Porque que no cambiar. tienen una amplitud de miras. Sí. No todos la tienen. Hay gente que sí que acepta esta formación, pero hay otros que no, que no tiene nada que ver con lo que yo he venido a hacer al centro, con la formación que yo quería. Claro. Así de... Héctor, ¿querías decir algo? Sí, levanto la mano así físicamente. No encontraba el icono, disculpad. Gracias, Mar, Silvia, por vuestras exposiciones, excelentes exposiciones. Bueno, es una mesa de debate, ¿no? Entonces, estoy casi el 100% de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Y comentar y reafirmar lo que has dicho, Mar, ¿no? De lo que es importante, la iniciativa propia, ¿no? Que has dicho, desde la empresa hicimos el plan de igualdad, ¿no? Sin normativa relacionada. Y esto creo que va a ser muy importante en los próximos años porque está cambiando la concienciación de todos estos, no solo por la regulación, sino que están cambiando algunas cosas en este sentido y que la iniciativa propia te puede generar unos costes, porque más de esto seguro que generó unos costes asociados, pero la tranquilidad de decir, llegará un momento que en vuestra academia llegará normativa relacionada y vosotros ya os habéis avanzado perfectamente. Y esto también se traduce, que no se debería, pero se traduce en si yo como demandante de un instituto de formación, pues también, pues como ya se va sabiendo más sobre temas de sostenibilidad, también pues si a igualdad de condiciones, pues seguramente tiraría más para tu centro de formación, Mar. ¿Sí? Y eso yo creo que es muy importante de cara al futuro. La iniciativa propia, no solo regulación, sino iniciativa propia y cambio de mentalidad. Y Silvia, también muy de acuerdo en casi todo lo que has dicho, ¿no? Pero yo pondría un contrapunto, ¿no? No ser tan alarmista, ¿no? También estamos en una situación si algún móvil encontraríamos si fuéramos a una tienda. Bueno, Pero yo me refería, por ejemplo, que ayer intenté comprarme un Apple 13 y no me lo pude comprar. bueno, ya, porque hay sobredemanda, ¿no? A lo mejor también no necesitamos un Apple 13, ¿no? Y esto, pues a veces también no se produce tanto o sí que hay una disrupción de materias primas, pero esto ya va más relacionado con el tema de la pandemia también, que no nos olvidemos. Hay una inflación mundial, hay una política monetaria que podríamos hablar mucho sobre ella. Y hay inflación que se decía que era pues a corto plazo, pero que puede ser que la no aplicación de política monetaria en el mundo y la inflación que hay, pues que haga que la forma tradicional de combatir la inflación, pues que no sea la idónea. Entonces esto sí que es importante tenerlo claro, que estamos salimos de una pandemia, salimos de un exceso de oferta y ahora un exceso de demanda, y esto ha provocado que hay disrupciones en algunos sectores. Y esto también, una lanza a favor de la tecnología, ¿no? Lo has dicho, sí, hay microchips, hay falta de microchips, sí, pero se están desarrollando tecnologías asociadas para utilizar materiales alternativos, etcétera. El tema de las baterías, que se ha hablado mucho, cobalto, del níquel, de los países que las condiciones no son las idóneas para la extracción de algunos materiales, etcétera, etcétera. O sea, podríamos estar hablando horas y horas. Pero no sería tan pesimista en este sentido. Sí, sí que economía circular, pero que salimos de una situación anormal y sobre todo de tratar de solucionar
este aspecto social, ¿no? de pandémico. A ver, yo lo que tengo claro es que los recursos del planeta son finitos, que ya no podemos estirar más de la Tierra, que debemos ser muy conscientes y, por ejemplo, hablando lo que quería hablar, que quería Jordi que comentara antes, nuestro modelo de negocios es un modelo totalmente sostenible. Hace 40 años que lo creamos. Nos dedicamos a la reconstrucción de componentes mecánicos a través de un motor, a través de un vehículo siniestrado, por ejemplo, cogemos cada uno de los componentes y creamos nuevos componentes mecánicos. Intentamos reutilizar el mayor número de componentes que podamos. No es así las piezas que tengan rozamiento para mejorar la calidad final del producto. Por ejemplo, juntas o temas que se puedan provocar desgaste, ¿no? Por seguridad, ¿no? Incluso por seguridad también, ¿no? Y por seguridad y por medidas finales, calidad, por todo. Nosotros trabajamos ahora ya hace bastantes años, además con robots, con máquinas robotizadas, que las medidas finales que podemos, por ejemplo, en el momento de que tenemos que rebajar una culata de un motor, las medidas finales ya trabajamos en micromicras, o sea, se reconstruye hasta lo mínimo necesario para no tocar más que lo necesario en un motor, para dejarlo prácticamente igual al original, solo lo que sea necesario. O sea, mantenemos muchísimo las medidas originales porque consideramos que si una pieza está diseñada de una forma es porque así se diseñó para hacerla. Y la experiencia, es lo que os digo, son de 40 años. Fabricamos todo tipo de componentes, motores, culatas, cajas de cambio, turbos, bombas inyectoras, todo tipo de componentes. Fabricamos también incluso para marcas como Renault en Francia, somos proveedores suyos. No sé si sabéis, por ejemplo, que Renault en este momento ya está reconstruyendo vehículos completos. Retira vehículos propios del mercado y reconstruye el vehículo completo para volverlo a vender. Entonces, utiliza parte de estos componentes que está utilizando, utiliza los nuestros. O sea, turbos, por ejemplo, que monta Renault son los nuestros, que están utilizando en estos vehículos que vuelve a vender. Ahora, por ejemplo, nos hemos encontrado con una demanda impresionante. Llevamos 6 meses con incrementos de demanda del 25 al 30% debido a la crisis de los microchips. Al no poderse vender vehículos nuevos, la gente repara, reconstruye, porque claro, nosotros tenemos varios tipos de empresa. Nosotros también tenemos desguaces, o sea, porque somos un gran holding de empresas y tenemos desguace, podemos vender motor nuevo, motor de desguace o motor reconstruido. Nosotros podemos ofrecerte como cliente final cualquier tipo de producto que tú necesites. Y ya te digo, es una barbaridad la demanda, cómo se ha incrementado debido a la crisis de los microchips. Y lo que nos espera. Héctor, ¿tenías alguna pregunta? ¿Tienes mano, Héctor? Sí, comentar esto, que muy de acuerdo, ¿no? Lo que comenta Silvia, que la segunda vida, ¿no?, de los productos es esencial de cara al futuro, para la reutilización de materias primas. Y también lo que comentaba, en relacionado con materias primas, también lo que ha comentado Mar, lo del papel, ¿no?, que ahora ya no se da papel, pero hay un contrapunto, que a veces hay como sobreinformación, ¿no? Antes pues tenías un libro y ya está, ¿no? Pues ahora te ponen un PDF, que es un libro, y no sé cuántos artículos, ¿no?, que debe ser
a veces demasiado exhaustivo, ¿no? Debe incluso, pues se podría hablar de la calidad, ¿no? De todos los documentos que se publican en Internet. Y eso es el contrapunto. También a veces también en la sostenibilidad se tiene que ver el contrapunto de todo. Y esto, pues se ha hablado también de, Silvia, has mencionado la generación Baby Boom, ¿no? Nuestras generaciones, si vieras mi mesa, pues hay todo de papelitos pequeños, pero algo de papel todavía uso, ¿sí? El OneNote lo puedo utilizar, pero a mí el papel amarillo pues me va bien, ¿no? Para acordarme. También hay en este sentido pues que hay tecnología suficiente para regenerar el papel, reutilizar, etcétera, etcétera, y que no es todo o nada. ¿Sí? Si os parece, intento hacer un poco de resumen, de conclusiones sobre lo que podemos aplicar luego a la formación para explicarlo con la mesa porque me gustaría que nos quedaran algunos minutos. Antes hemos hablado de igualdad y se lo comenté ayer a Silvia por WhatsApp, que una cosa que hace un par de años aquí en el IEF, que vamos haciendo proyectos europeos, estoy intentando, pero que no consigo los partners todavía. A mí me gustaría, viniendo del sector financiero, que es un sector muy masculino, ayudar a despertar vocación entre las chicas para que formen parte del sector financiero. Y eso es una cosa que en temas de tecnología y de ciencia se está haciendo y se está haciendo bastante bien. Yo lo veo porque tengo 2 hijas y veo lo que se hacía hace unos años, lo que se hace ahora, ¿no? Incluso pues desde animarlas con charlas donde van referentes femeninos para que vean para romper el techo cristal, ¿no? Pues en cambio en finanzas esto, de hecho no hay vocación ni masculina ni femenina, podríamos decir, pero es un mundo muy masculino. Me gustaría guardar 5 minutos para tratar de aquello. Pero sí que de las cosas que he ido apuntando, a ver si estamos de acuerdo, me gustaría, sobre todo, poner de relieve la economía circular, que la economía circular se puede incorporar en la formación de distintas formas. Una de ellas podría ser incluso ser un técnico en economía circular, que también lo ha comentado Fernando antes, pero que podría ser un tema a tocar. Hablar también del tema en el mundo de las finanzas y los seguros, pues todo este, en catalán el viaje, el sesgo hacia la sostenibilidad, pues se puede ir introduciendo. De hecho, pues ya existen aquí certificaciones de asesores financieros en sostenibilidad, pero igual, dando una pincelada en cada una de estas profesiones, pues ya estaría introducido. Hablar también de una cosa que ha comentado Héctor, del tema de los riesgos, ¿no? Que al final los riesgos y los costes iniciales, ¿no? Pues al final seguramente necesitamos profesionales que sean capaces de evaluar estos riesgos. En las finanzas, los financieros ahora se encuentran, ¿no? de que estaban acostumbrados a calcular el riesgo financiero y ahora pues hablábamos otro día con una persona del Banco de España que decía, cuando alguien se compra una vivienda a pocos metros del mar, el banco tendrá que, igual le haremos dotar una parte de la operación como si fuera una operación de riesgo por el cambio climático. Y esto pues los profesionales tendrán que conocerlo. De hecho, perdona Jordi que te interrumpa, de hecho las indemnizaciones por eventos climáticos no esperados pues han aumentado un 17% este año, pues el caso de Alemania. Inundaciones en Alemania, que recordemos, pues en los últimos años no habían habido, ¿no? Y entonces esto pues ha hecho incremental. Por lo tanto, las finanzas y la sostenibilidad están totalmente relacionadas. También hablar que desde el mundo de la educación pues podemos ayudar a introducir lo que decíamos antes de las 3 R's, ¿no? De la economía circular, de salir de la economía lineal a la circular. He apuntado también, porque has hablado, Silvia, de algunas competencias que van más allá de cosas técnicas, ¿no? Pues has hablado de creatividad, de espíritu crítico, de empatía, de sensibilidad, de colaboración, que son pues competencias que podemos incorporar en cualquier... ¿Me he dejado alguna? Competencias muy femeninas. Sí, bueno, no sé si son muy buenas, pero muy necesarias, ¿no? ¿Y qué más? Y luego, pues también destacar de lo que decía Marta, ¿no? Que al final, pues aprovechar lo que decía Mar, aprovechar lo que hemos aprendido en la pandemia
pues para que las cosas buenas se queden. Yo encuentro algunas negativas también, porque me gusta mucho el contacto, pero sí que es verdad que bueno, pues hemos aprendido a hacerlo todo con esto y yo, aunque ahora estoy usando la libreta, pero todo, es verdad que la cantidad de papel que utilizábamos se ha ido reduciendo. Como ejemplo, nosotros hacemos un programa en 400 escuelas de Cataluña de educación financiera y yo creo que hemos reducido, no quiero exagerar porque eran unos 20.000 alumnos, pues igual hemos reducido 400.000 folios. Es una locura, lo piensas, y desde hace 10 años que lo hacemos, son 4 millones, es un medio bosque, ¿no? Yo hablaba de un bloc de notas pequeño, ¿eh? Sí, tú sí, pero la verdad es que se puede hacer mucho, ¿no? Y también, lo que comentaré también es que como los currículos son muy cerrados, como decía Mar, pues da poco pie a incorporar a que no sea a la formación complementaria, aquellas 40 horas que has comentado, pues hay poco espacio para incorporar temas de sostenibilidad y ya no solo porque el currículum sea muy, muy cerrado, sino también por lo que me decías, porque el propio demandante de la formación, el alumno, pues cuando va a un curso de una cosa quiere que se le hable de esa cosa y no de otra, ¿no? ¿Os parece bien un poco como resumen? Y compliance officer. Porque es una de las facetas que es importantísima en las empresas, porque es uno de los trabajos más buscados hoy en día en las grandes empresas. Las personas que sean responsables de hacer cumplir la ley en las empresas. Sí, muy de acuerdo. Sí, y de hecho, pues decía esto de los currículos cerrados y lo que piden los alumnos, que lo podemos hacer la contraposición de lo que decías también, Silvia, de pedir que los futuros trabajadores vengan ya pues, con los planes de igualdad en la cabeza y que no desde la empresa haya que formarles ya desde el primer día, ¿no? Pues que hay algunas cosas que las traigan de casa. ¿Nos quedan 5 minutos, Inma? Sí, ¿me dejáis que salga el screen del Swinlead? Sí, no he podido hacerlo yo porque no tenía habilitado el compartir pantalla. Pues mira, te lo comparto yo ahora en un momento, ¿vale? Te voy a compartir la pantalla. Sí, pues lo que os decía antes es el ejemplo de... Aquí lo tienes. ¿Haces tú la captura, Inma? Sí, hago yo la captura. Perfecto. Es lo que os decíamos antes del proyecto que estamos haciendo de educación financiera y sostenibilidad y que tendremos unos outputs que creo que serán muy válidos, aunque estén pensados para secundaria, también para FP, para educación continua, para profesores, porque veremos de qué forma incorporar conceptos de finanzas sostenibles en currículums ya existentes o en proyectos que se están haciendo también. Y aprovecho ya el hilo de los proyectos europeos para introducir lo que os he dicho antes, ¿no? que a nosotros nos gustaría mucho llevar a cabo un proyecto europeo que fomentara la vocación femenina, la vocación de las finanzas entre las chicas. No sé qué pensáis de ello, si podéis aportar alguna cosa que en este ámbito que se aleja mucho de lo que hemos venido a hablar, pero creo que aprovecho que tengo aquí a expertos para ponerlo encima de la mesa. A ver, yo como presidenta de una federación de empresarias puedo decirte que en las universidades las mujeres son mayoritarias en empresas, en carreras de empresariales o de finanzas. Se gradúan ellas con mejores notas, casi son el 60 o el 70 y pico % de graduadas en carreras empresariales y en económicas. Hasta los 30 y pico de años, sus currículums profesionales sobresalen por encima del sexo masculino. Sin embargo, a partir de los 30-34 años es cuando se produce la parada en las mujeres. Esto va ligado a la maternidad. Siempre se ha producido. Entonces, aquí es cuando decías el techo de cristal. Realmente no es un techo de cristal. Es que hay una diferencia en la forma en que las mujeres y los hombres socializamos. Nosotras
el problema es que no alcanzamos los consejos de administración en las empresas de las empresas financieras o las empresas, por ejemplo, del IBEX 35. Por eso, en las empresas que cotizan en bolsa, se les obligó por cuota a que en sus consejos de administración, como mínimo, si no me equivoco, el 30% de las personas de sus consejos de administración fueran mujeres. Esto era una ley que se aprobó antes de la pandemia. Con la pandemia se quedó en stand-by. Sin embargo, parece que se ha puesto otra vez en marcha y se están empezando a cumplir las cuotas. También se encuentran que, llegado el momento, no hay tantas mujeres que ellas mismas quieran ejercer cargos en consejos de administración. Sí. Por la disponibilidad y la competencia. Yo iba a un punto anterior, porque nosotros aquí hacemos un máster en finanzas y hay menos chicas que chicos. O gestores de fondos, hay menos gestoras que gestores. Pero es que a lo mejor es una parte que no les gusta tanto, la parte financiera, como les puede gustar otras especialidades de la parte de la economía. Porque, pero no todo, o sea, hoy en día las finanzas, piensa que al final las finanzas las van a llevar a una computadora. Ayer cuando me lo decías yo lo estaba pensando, cada día hay menos puestos de trabajo en los bancos, se reducen el número de plantillas. ¿Cuánta gente, cómo se han reducido las plantillas de CaixaBank y Bankia por la unión de los dos bancos? Claro, sí, pero en contrapunto están apareciendo las fintech y yo veo las fintech y todos son hombres. Son empresas de treintañeros que están montando compañías para hacer la competencia de los bancos y no veo muchas fintech con mujeres. Hay alguna, pero siempre va ligada a la educación. Pues voy a hacer una cosa de educación financiera, pero lo que es, voy a montar una startup para hacer una tarjeta de pagos, para hacer la competencia a CaixaBank, pues eso no sigue siendo, no lo sé por qué, sigue siendo muy masculino. Yo cuando decía el proyecto estaba pensando más en, de la misma forma que se están haciendo proyectos para que en ciencias y tecnología, en informática, pues haya más vocación femenina, pues pensar ahora lo mismo en este tipo en finanzas, no en económicas o en ADE, sino la especialización de asesores financieros. Pero bueno, nosotros también lo veo, por ejemplo, en este proyecto de educación financiera que os decía que tenemos en colegios, tendremos unos 800 voluntarios, pues el 75% son hombres. No porque las mujeres no quieran ser voluntarias, sino porque en el sector financiero pues no hay tantas. Sí, puede ser, pero de todas formas a veces es... ¿Sabes que la educación y cuando eligen la carrera las niñas es a los 11 años? A los 11 años. O sea, su sesgo hacia dónde irán empieza a los 11 años, en la ESO. O sea, que hemos de empezar desde muy pronto a decirles que ellas son capaces de todo. El famoso vídeo, no sé si habéis visto, de Barbie, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo ser? ¿Por qué yo no puedo ser? Que es precioso, que salen unas niñitas hablando. ¿Por qué yo no puedo ser ingeniera? ¿Por qué yo no puedo ser...? Es un vídeo precioso. Y es a partir de 10, 11 años. ¿Por qué esas niñas no pueden ser? ¿Por qué los niños pueden ser matemáticos y ellas no? Pues es a partir de esa edad. Pues eso es donde yo creo que tendríamos que ser capaces de crear algo que dé visibilidad. Siempre pongo un ejemplo, pero yo me acuerdo, mi hija cuando era pequeña, tenía 6 o 7 años, un día estaba dibujando y digo, ¿qué bien dibujas? Dice, lástima que yo no puedo ser pintora. Digo, ¿por qué no puedo ser pintora? Dice, no, porque fuimos con el colegio a la Fundación Picasso y me empezó a decir nombres de artistas, algunos ni yo ni los conocía, eran todos hombres. Dice, no hay mujeres pintoras.
Digo, bueno, entonces teníamos una compañía de trabajo, Héctor y yo aquí, que era licenciada en Bellas Artes, le pedí, hazme una lista de pintoras, por favor, y me dio una lista de 30 o 40, y las enseñé todas para que le entrara en la cabeza que ella sí quería, lo podía hacer, y que había gente antes que lo había hecho, ¿no? Pero ya no es... O sea, a veces, igual en el sector financiero también es eso, igual no sé si faltan referentes o es el interés, ¿eh? No lo sé, o las dos cosas. Faltan referentes. Es una de las cosas que siempre trabajamos desde la Federación para crear referentes femeninos en los diferentes campos, porque, por ejemplo, la famosa película de las programadoras de la NASA, a mí es una película que me encanta, como fueron ellas las que programaron que se pudiera llegar al espacio, ¿no? Sí. Además, mujeres y de raza de color negra, ¿no? Luego veías Apolo 13 y no salía ninguna. Correcto, y dices, Sí. esa película es preciosa, ¿no? Y te das cuenta cómo lo mismo que las pintoras, estoy segura que detrás de grandes obras pictóricas firmadas por hombres hay manos de mujer, porque en aquella época no podían firmar con un nombre de mujer, igual que detrás de grandes textos literarios. Sí, sí. En catalán tenemos una escritora que era muy famosa, era muy famosa, se llama Víctor Català, pero ella era Caterina Albert. Y para poderse presentar y ganar premios a finales del 19, pues se puso Víctor Català. Y ella era una mujer, sí. Ah, pues no conocía yo esa anécdota. Sí. Literatura catalana tiene obras, La solitud, por ejemplo, que son obras muy, muy reconocidas, pero firmó siempre como hombre, y era mujer. Ah, pues mira, lo ves, es que es eso, y faltan muchísimos referentes, ¿no? El otro día, yo por ejemplo, de jovencita me gustaban muchísimo las biografías y yo siempre buscaba biografías femeninas, ¿no? Y costaba muchísimo, ¿no? Y cuando ya me había leído 3 veces la biografía de Madame Curie, le decía a mi padre, ayúdame a buscar más biografías científicas. Y es que no había. Y es que no había biografías de mujeres científicas que pudierais comprar leíbles para una niña de 9 o 10 años, claro. No había. Ya bueno, claro, en mi época, imagino que ahora habrá otras, ¿no? Pero era muy complicado. Es una de las cosas que debemos también ofrecer a estos niños, además que necesitan tantísimo, porque si ellos tienen abasto a toda la información que tienen en Internet hoy en día, pensar que son esponjas, todo lo absorben, tienen muchísima más capacidad de aprendizaje que teníamos nosotros, que nosotros teníamos nuestras enciclopedias en casa, pero teníamos o podíamos ir a la biblioteca, pero teníamos un límite de aprendizaje, ¿no? O teníamos acceso a las revistas, pero es que ellos lo tienen todo en una pantalla, tienen acceso a todo, en una ventana abierta al mundo. Y lo que saben estos bichos pequeños, yo me quedo asombrada a veces. Si te sientas 10 minutos a hablar con tu sobrino pequeño, con mis hijos ya porque son más mayores, ¿no? Pero sobre todo con los pequeñajos, dices, ay, Dios mío. Dices, pero saben latín, ¿eh? Bueno, chicos, yo no vengo aquí otra vez, no os quiero cortar, pero es que hay 45 empieza la mesa final y tenemos que dejarle al Jordi un ratito para que recoja las 5 recomendaciones y nos las venga a traer a la mesa. Y los que queráis, Silvia, como tú ya vas de transfer por un sitio al otro y ahora no vas a tener ningún problema, ¿vale? Los que queráis os esperamos en la mesa 1 en 10 minutitos, ¿vale? Para hacer las aportaciones que consideréis convenientes, aparte de las que pueda hacer Jordi como moderador de la mesa, ¿vale? Si queréis, dígame. ¿Me pasáis un link o algo? Solo comentar una cosa, porque lo que estamos hablando de la presencia de las chicas. Yo estudié hace muchos años, yo ya tengo cierta edad. Cuando yo estudié económicas, había paridad, en el aula había paridad. Lo que no hay paridad luego es en el día a día. Sí. Porque las chicas acabaron casándose, teniendo sus niños, los chicos también, pero estaban sus señoras. Están los padres, por mucho que queramos, y luego en el ámbito en el que trabajo yo aquí, que no es universitario, que es gente que te viene desempleada, de distintas edades. En el aula ningún chico me pide permiso para llevar a su hijo al médico.
o para ir a hacer una radiografía de su madre. Todo lo que me piden permiso son las chicas, de cualquier edad, de cualquier edad. Hasta pues ahora en los últimos días una chiquita muy joven que tenía a su madre hospitalizada y no, el padre no podía estar, tenía que ser ella la que renunciaba a su clase. Es decir, que por mucho que la presencia del hombre en este tipo de labores cada vez es más relevante, hay el permiso de paternidad igual que el de maternidad, pero no podemos negar que la realidad es que la mujer se queda en el camino, que finalmente te absorben tus obligaciones, tanto de tus descendientes como de tus ascendientes, y vas teniendo que elegir medias jornadas, hay que compatibilizar, tienes que estar en mis sitios a la vez. Y yo, así, perdón por ese gordito, pero para los hombres no hay esa obligación de tener que llevar adelante un trabajo. Y yo, mi sobrina ahora está terminando económicas y dice, me voy a hacer un máster a Madrid y luego me voy a vivir a Estados Unidos. Vale, bien. Mi sobrina, que tiene la misma carrera que yo, ha sido mamá 2 veces y trabaja como puede. No sé. Os dejo aquí el link de la mesa, ¿vale? Yo os dejo Pero os tengo que tranquilos. dejar, me despido, yo no podré estar en la mesa. Muchas gracias, Inma, por Voy a la hacer los deberes iniciativa. 5 minutos y vengo. A tu Jordi, Héctor. Mar y Silvia por vuestras aportaciones un placer y compartir hasta la otra mesa. ocasión y suerte y sostenibilidad, ¿no? Encantada, Bien, Héctor. muy Vale, bien, yo os dejo gracias. aquí, podéis seguir, no hay problema porque esta mesa queda abierta sin problema, ¿vale? Pero los que queráis os trasladáis a la otra, ¿vale? Y yo ya me despido de vosotros. Los que no os podéis quedar como Héctor, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra aportación. Y bueno, en breve estamos en contacto. Recordaros, ahora lo pondré en la mesa, pero os pasaré a todos el cuestionario de la ponencia para que la valoréis, ¿vale? Porque nos interesa mucho vuestra opinión, tanto en cómo ha ido el transcurso de la jornada, como para nuevos temas a tratar en un futuro, ¿vale? Os lo paso a todos en la mesa 1 y si no os lo enviaré todos por correo electrónico, ¿vale? Y también contactaré con vosotros para temas crematísticos, ¿vale? Para enviaros pues, lo que necesito para el tema de las facturas, esas cosas, ¿vale? Venga, os dejo y nos vemos en la mesa 1, ¿vale? Venga, gracias. Sí. Un placer, Silvia, Mar. Gracias. Vamos a la 1, ¿no? Entonces, Ahora. venga.